En las heladas noches nórdicas, un perro escucha aromas que un humano ni sueña percibir. Espera a descubrir cómo. Desde los fiordos de Noruega, el Elkhound noruego ha asombrado a vikingos y científicos por igual. Hoy repasaremos los 15 datos más impactantes que muestran por qué este perro de alce domina el olfato, la vista, la resistencia y hasta las emociones humanas. Quédate hasta el final para conocer el dato que casi lo hizo desaparecer y entender por qué sigue siendo un héroe vivo de los bosques boreales. Comencemos. Con un cerebro donde más del 40% de la corteza está dedicado a procesar olores, el Elkhound noruego no solo huele, escucha aromas. Sus fosas nasales albergan unos 220 millones de receptores olfativos, frente a los 5 millones del ser humano, y su lóbulo olfativo es hasta 40 veces más grande que el nuestro. Esta maquinaria biológica le permite distinguir entre el rastro de un alce sano y el de uno herido, seguir huellas que datan de 48 horas atrás e incluso detectar el mismo animal en medio de una tormenta de nieve. En las crónicas vikingas, como la saga de Egil Skallagrimson, se cuenta que los cazadores soltaban al Elkhound al alba y, al mediodía, este regresaba resuelto, marcando con su aullido el punto exacto donde el alce caería. Su éxito no era casualidad. La estructura en espiral de sus cornetes nasales calienta, humidifica y filtra el aire, afinando cada molécula hasta convertirla en una pista fiable. Sin este radar olfativo, las expediciones de caza habrían costado muchas más vidas ante los inviernos extremos de Escandinavia. Los orígenes del Elkhound noruego se remontan a más de 5.000 años, tal como lo confirman análisis genéticos de restos hallados en tumbas vikingas cerca de Trondheim. Estos estudios revelan que comparte un linaje directo con los antiguos perros de trineo de Siberia, adaptados al frío extremo, y que su ADN mitocondrial posee mutaciones únicas que le otorgan mayor eficiencia metabólica en climas helados. Gracias a esa herencia, desde los primeros asentamientos nórdicos, el Elkhound no solo fue un rastreador, también tiraba de trineos ligeros con equipos de exploración, gracias a su resistencia para recorrer hasta 30 kilómetros diarios cargando suministros. En artefactos arqueológicos, como relieves en piedras rúnicas de la isla de Gotland, se le representa junto a guerreros, a veces justo detrás del escudo, lo que sugiere su valor no solo en la caza, sino en patrullas y misiones de reconocimiento. Así, su historia no se limita a los relatos épicos. Está grabada en huesos, arte y genes que confirman su papel vital en la expansión vikinga por los mares árticos. El pelaje doble del Elkhound noruego es una obra maestra de la adaptación. Consta de una capa interna de pelo corto, denso y lanoso que atrapa el calor corporal, y una capa externa de pelos largos, rectos y repelentes al agua. Este abrigo hidrorrepelente tiene puntas afiladas que desvían la nieve y el agua, manteniendo el manto seco incluso en tormentas árticas. Durante las invernadas más crudas, cuando las temperaturas caen por debajo de menos 30 grados Celsius, el subpelo puede alcanzar un grosor de 15 milímetros, formando una barrera aislante. Además, su pigmentación, tonos que van del gris plomo al plateado intenso, proporciona un camuflaje perfecto entre rocas y abedules cubiertos de escarcha, permitiéndole acercarse sigilosamente al alce, antes de que éste advierta su presencia. Esta doble capa se renueva 2 veces al año. En primavera, el Elkhound suelta hasta 2 libras, 900 gramos, de pelo viejo en solo unas semanas, preparándose para el calor veraniego. Y en otoño, desarrolla de nuevo su abrigo completo justo antes de las primeras nevadas. El sistema cardiovascular del Elkhound noruego está especialmente adaptado a soportar esfuerzos prolongados en terreno exigente. Su volumen sistólico, la cantidad de sangre que expulsa el corazón en cada latido, es un 30% mayor que el de otros perros de tamaño similar,
lo que le permite mantener un ritmo cardíaco óptimo incluso tras horas de seguimiento de presas. Además, sus capilares sanguíneos son más densos bajo la piel, facilitando una distribución eficaz del calor y evitando la hipotermia durante pausas breves en la cacería. Esta red capilar también mejora la recuperación muscular, reduciendo la acumulación de ácido láctico en sus extremidades después de recorrer más de 20 kilómetros al día. Gracias a estas características, el Elkhound puede alternar periodos de actividad intensa con breves descansos, sin perder rendimiento ni sufrir calambres, un factor decisivo cuando los vikingos dependían de cada jornada de caza para sobrevivir. El Elkhound noruego tiene un rango auditivo sobresaliente, capaz de percibir frecuencias desde 20 Hz hasta 65.000 Hz, mientras que el rango humano se limita a 20 a 20.000 Hz. Sus orejas erguidas y móviles se articulan sobre músculos especializados que pueden girar hasta 180 grados, enfocando con precisión el sonido de ramas crujiendo o zancadas de presas a más de 500 metros de distancia. Más allá de la sensibilidad, su córtex auditivo está organizado de forma que un 25% de su superficie se dedica a procesar sonidos de baja intensidad, lo que le permite distinguir el leve chasquido de una rama bajo el peso de un alce o el suave susurro del viento entre los abedules. Esta especialización no solo ayudaba a localizar presas, sino también a detectar la aproximación de lobos o intrusos al campamento vikingo, ofreciendo una alerta temprana vital para la seguridad del grupo. En condiciones de tormenta, cuando el ruido ambiental podría confundir a cualquier otro perro, el Elkhound utiliza un mecanismo natural de filtrado acústico. Pequeñas membranas mucosas dentro del oído medio atenúan drásticamente los sonidos de baja frecuencia y refuerzan las señales agudas, manteniendo la claridad auditiva incluso bajo el rugido del viento y el crujir de la nieve. La musculatura del Elkhound noruego está compuesta por un 65% de fibras de contracción lenta, tipo 1, frente al 45% que presentan otras razas de trabajo. Estas fibras son extremadamente resistentes a la fatiga, ya que poseen una abundante densidad de mitocondrias, responsables de la producción de energía aeróbica. Gracias a ello, el Elkhound puede mantener un esfuerzo continuo sin perder fuerza ni velocidad, cubriendo fácilmente distancias de hasta 30 kilómetros en una sola jornada de caza. Además, su sistema de microvasculatura muscular está optimizado para el transporte rápido de oxígeno. Capilares ultrafinos rodean cada fibra, minimizando la distancia de difusión de gases y reduciendo la acumulación de ácido láctico. Esto le permite alternar exploración, persecución y rastreo en intervalos cortos, con una recuperación casi inmediata durante breves pausas. En clima helado, la contracción lenta de sus músculos genera calor interno constante, manteniendo la temperatura corporal en 38,5 grados Celsius, incluso cuando el termómetro marca menos 25 grados Celsius. Esta termogénesis muscular es crucial para evitar la hipotermia y asegurar que, al terminar la caza, el perro regrese con energía suficiente para la guardia nocturna del campamento. El Elkhound noruego está equipado con una visión excepcional en condiciones de baja luminosidad, gracias a un tapetum lucidum especialmente desarrollado. Esta capa reflectante situada detrás de la retina devuelve la luz que atraviesa los fotorreceptores, incrementando la sensibilidad ocular hasta en un 40% durante el crepúsculo. Su retina contiene aproximadamente 120 millones de bastones, células para visión nocturna, un 30% más que en razas de caza diurnas, lo que le permite distinguir contrastes y movimiento en paisajes nevados aun cuando la luz solar es mínima. Además, sus conos retinianos están afinados para percibir tonalidades de gris y azul, colores predominantes en un bosque invernal, facilitando la detección de formas oscuras, como la silueta de un alce contra el fondo blanco. En las largas jornadas de patrulla al anochecer,
Este sistema visual asegura que el L-Count no pierda eficacia. Puede identificar la figura de un alce a más de 200 metros, incluso con el sol hundido en el horizonte. Esta capacidad le permitía a los vikingos prolongar las cacerías y las rondas de vigilancia mucho después de la puesta de sol, cuando otros perros ya habrían quedado desorientados. El sistema respiratorio del L-Count noruego está optimizado para el intercambio gaseoso durante el ejercicio extremo. Sus pulmones presentan una superficie alveolar aproximadamente un 35% mayor que la de otras razas de tamaño similar, lo que permite absorber más oxígeno en cada inhalación. Además, su capacidad pulmonar alcanza hasta 8 litros de aire, comparada con los 5 a 6 litros típicos en perros de 20 a 25 kilogramos. El diafragma de esta raza es notablemente más amplio y muscular, proporcionando una contracción más potente y una ventilación más profunda. Durante la cacería puede llevar a cabo hasta 30 respiraciones por minuto sin fatigarse, manteniendo niveles óptimos de oxígeno sanguíneo incluso en alturas de 500 metros sobre el nivel del mar y temperaturas sub-cero. En climas fríos, sus vías respiratorias están recubiertas por cilios y mucosa más densos, que calientan y humedecen el aire inspirado, protegiendo los alvéolos de posibles daños por frío extremo. Este mecanismo reduce el riesgo de broncoespasmos y mantiene la eficiencia respiratoria cuando otros perros podrían sufrir dificultados o hipotermia. El L-Count noruego ha perfeccionado un sistema de termorregulación que va mucho más allá del simple jadeo. Sudoración localizada. A diferencia de los humanos, sus glándulas sudoríparas están casi exclusivamente en las almohadillas plantares, lo que le permite mantener el pelaje seco y conservar el calor corporal en ambientes gélidos. Cada paso sobre la nieve activa un leve goteo de humedad que, al evaporarse, enfría las patas sin comprometer el resto del cuerpo. Válvulas nasales de acondicionamiento. En las cavidades nasales del L-Count existen pliegues especiales, a veces llamados válvulas bibrisales, que alargan el recorrido del aire inspirado. Este túnel natural calienta el aire hasta 35 grados Celsius antes de llegar a los pulmones e incrementa su humedad al 90%. Al exhalar, esas mismas estructuras recuperan parte del calor y la humedad, reduciendo la pérdida energética total en un 20% comparado con otras razas. Cuando el perro se detiene, su pelaje exterior crea una fina capa de aire inmóvil entre cada hebra de pelo. Esta barrera biológica funciona como un aislante térmico que reduce la transferencia de calor en un 30%, permitiendo pausas de hasta 15 minutos sin descenso apreciable de la temperatura corporal. Termogénesis muscular involuntaria. Ante descensos bruscos, por ejemplo, al cruzar ríos helados, pequeños temblores musculares generan un calor interno adicional. Este mecanismo, similar al escalofrío humano, se activa de forma automática y puede elevar la temperatura central en 0,5 grados Celsius en menos de un minuto, evitando la hipotermia aguda. Estudio histórico. Crónicas de exploradores del siglo XVIII relatan que, tras hundirse en aguas heladas durante una cacería, un L-Count logró regresar al campamento y recuperarse sin mostrar signos de hipotermia, gracias a estas adaptaciones, incluso cuando el termómetro desciende a menos 30 grados Celsius, garantizando que el perro siga alerta y operativo sin refugiarse constantemente. El L-Count noruego cuenta con un sistema inmunológico particularmente robusto, resultado de siglos de selección natural en entornos hostiles. Sus linfocitos T circulantes representan aproximadamente el 35% de todos sus glóbulos blancos frente al 25% habitual en razas de compañía, lo que le confiere una respuesta celular más rápida ante patógenos. A esto se suma un complemento de anticuerpos IgG en su suero que alcanza concentraciones de 18 gramos por litro, un nivel un 20% más alto que el promedio canino. Esta elevada IgG le permite neutralizar virus respiratorios y bacterias transmitidas por presas sin desarrollar complicaciones severas,
algo crucial cuando, tras derribar un alce, el perro debía alimentarse y regresar al campamento sin riesgo de infección. Además, estudios veterinarios modernos han identificado hasta 12 variantes del gen TLR4, receptor tipo TOL. Gracias a esa diversidad genética, el elk hound sufre un 50% menos de episodios de otitis o infecciones cutáneas tras exposiciones prolongadas a ambientes húmedos y sucios. Finalmente, una investigación reciente, Universidad de Oslo 2020, demostró que su microbioma intestinal posee una proporción de lactobacillus un 30% superior a la de otras razas, mejorando la digestión de carne gruesa y vísceras e incrementando la producción de ácidos grasos de cadena corta que refuerzan la barrera intestinal. Este soporte digestivo era esencial para aprovechar cada recurso alimenticio tras una cacería dura, asegurando la energía necesaria para sus tareas de rastreo y guardia. Durante la cacería, el elk hound noruego exhibe un comportamiento de acoso coordinado. Se acerca al alce en zigzag, forzando al animal a dar vueltas mientras otro compañero o el cazador se posiciona. Este patrón de movimiento no es intuitivo. Estudios etológicos modernos han identificado que el elk hound alterna ráfagas de velocidad de hasta 24 km por hora, con fases de marcha lenta para alcanzar al alce sin agotarse. Zigzag estratégico. Al cambiar de dirección cada 8 a 12 segundos, el perro evita el ataque frontal, preservando su seguridad frente a las poderosas patas del alce. Durante estas maniobras, su ángulo corporal se ajusta entre 30 grados a 45 grados respecto al alce, manteniendo siempre una distancia de 5 a 7 metros, suficiente para evitar embestidas pero lo bastante cerca para fastidiar y debilitar al animal. Comunicación silenciosa. El elk hound combina cambios de postura, cabeza baja, cola erguida y microaullidos de baja intensidad, 150 a 180 Hz, para coordinarse con otros perros sin alertar excesivamente a la presa. Estas señales fueron registradas en grabaciones de campo, donde se observa que las pausas en el microaullido coinciden con la entrada de un segundo elk hound al flanco del alce. Resistencia dinámica. Gracias a su musculatura de fibras de contracción lenta, puede mantener este acoso durante 20 a 30 minutos, tiempo suficiente para que el alce pierda hasta un 25% de su energía inicial. Este desgaste controlado es crucial. Un alce agotado reduce su capacidad de esquivar y menoscaba su fuerza de defensa. Efecto en el alce. Estudios de biología de la fauna escandinava evidencian que los alces sometidos a este patrón de acoso sufren un notable aumento de cortisol y fatiga muscular localizada, lo que facilita la captura sin necesidad de enfrentamientos violentos que pudieran herir gravemente al perro. Este sofisticado estilo de caza en equipo hizo del elk hound noruego un maestro del rastreo y la captura, equilibrando sigilo, velocidad y resistencia en una danza letal que sorprendió incluso a las bestias más fuertes de los bosques vikingos. El elk hound noruego presenta un ciclo de sueño ultradiano adaptado a las latitudes extremas de Escandinavia, donde el sol de medianoche y la noche polar alteran los ritmos circadianos estándar. Estudios veterinarios han detectado siestas cortas frecuentes, alterna periodos de descanso de 20 a 30 minutos cada 3 a 4 horas, en lugar de un sueño ininterrumpido de 8 horas, lo que le permite permanecer alerta para la guardia del campamento. Sueño profundo eficiente. Durante sus microsiestas, alcanza el sueño REM en apenas 5 a 7 minutos, frente a los 15 a 20 minutos de otras razas, optimizando la consolidación de la memoria de rutas de rastreo y señales sociales. Resistencia a la luz exterior. Su glándula pineal segrega melatonina con un retraso de hasta 3 horas tras el atardecer o el amanecer continuo, evitando confusiones en estaciones de día prolongado y manteniendo patrones estables de actividad y descanso. Este sistema le permitió a los vikingos confiar en sus elk hounds tanto de día como de noche, con perros que podían alternar cacería y guardia sin mareos ni desorientación, incluso durante expediciones en verano ártico.
El Elkhound noruego posee una flora cutánea especializada en su pelaje externo. Estudios microbiológicos han identificado al menos 15 géneros distintos de bacterias y levaduras beneficiosas que viven en simbiosis con la piel del perro. Protección contra patógenos, especies como Staphylococcus epidermidis y Malassezia pachydermatis compiten con bacterias nocivas, reduciendo en un 60% la incidencia de infecciones por Staphylococcus pseudointermedius. Estas comunidades microbianas regulan el pH de la piel entre 6,5 y 7,0, evitando la sequedad excesiva y la proliferación de hongos durante la muda estacional. Producción de compuestos antimicrobianos. Ciertas cepas sintetizan péptidos antimicrobianos que inhiben el crecimiento de bacterias y levaduras dañinas, actuando como una barrera biológica adicional. Este ecosistema cutáneo no solo protegía al Elkhound de infecciones tras rozaduras y cortes durante la caza, sino que también contribuía a que su pelaje repeliera el agua de forma natural, completando un conjunto de adaptaciones que hacían de esta raza un superviviente nato en los bosques nórdicos. El Elkhound noruego exhibe una resistencia metabólica sobresaliente gracias a su índice basal de oxidación de grasas un 45% más alto que el de razas genéticamente cercanas. Esto significa que prioridad lipídica. Durante el ejercicio prolongado quema primero grasas en lugar de glucógeno, lo que le permite mantener energía estable sin agotar rápidamente sus reservas de carbohidratos. Producción sostenida de ATP. Sus mitocondrias poseen una actividad de la enzima carnitina palmitoiltransferasa y un 30% superior, mejorando el transporte de ácidos grasos al interior mitocondrial para oxidación. Reducción de fatiga. Al minimizar acumulación de lactato, puede sostener ritmos de caza y patrulla hasta 8 horas seguidas sin disminuir su rendimiento. En expediciones vikingas, esto se traducía en perros capaces de acompañar marchas diarias de 20 a 25 kilómetros con cargas ligeras, mensajería o suministros, sin requerir descansos prolongados ni suplementación frecuente. A finales del siglo XIX, el Elkhound noruego estuvo al borde de desaparecer debido a una política de estandarización de razas impulsada en Escandinavia. Cruce indiscriminado. Se promovió la unificación de perros nórdicos en una sola categoría de pastor, provocando el cruce masivo de Elkhounds con razas alemanas y británicas para obtener ejemplares más grandes. Pérdida de linaje puro. Entre 1870 y 1900, las poblaciones de Elkhounds puros se redujeron en un 70%, confinados a zonas remotas de Noruega, donde los granjeros seguían valorando su habilidad en la caza de alces. Rescate de la raza. En 1906, la Asociación Canina Noruega fundó un registro de ejemplares puros, el primer club de cría, y lanzó campañas para recuperar ejemplares originales. Gracias a estudios de genealogía y a la colaboración de cazadores tradicionales, lograron reunir apenas 150 líneas de sangre puras. Reconsolidación. En la década de 1930, el Elkhound fue oficialmente reconocido por la FCI, Federación Cinológica Internacional, y su población comenzó a crecer nuevamente, aunque hasta hoy conserva esa variabilidad genética reducida que alerta a los criadores sobre la importancia de mantener líneas puras y evitar la endogamia. ¿Qué dato te voló la cabeza y confirma que el Elkhound noruego es el héroe silente de los fiordos? Déjalo en los comentarios y suscríbete para descubrir más secretos legendarios.